Buenos días. Buenos días, doctor. Bien, entonces vamos a continuar, vamos a concluir el tema de insuficiencia cardíaca el día de hoy. Como ya hablábamos la anterior clase, en la insuficiencia cardíaca, nosotros podemos diagnosticarla con estos criterios que son muy importantes relacionados con la sintomatología o la clínica que puede presentar el paciente, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado que existen criterios mayores y existen criterios menores dentro de lo que es Framingham, ¿no? Entonces, tenemos por un lado los criterios mayores. Dos criterios mayores habíamos informado que nos dan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ustedes encuentran dos de estos en una persona, automáticamente ya tienen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Podemos ver desde una disnea paroxística nocturna, que es característica en una insuficiencia cardíaca izquierda, ingurgitación yugular, estertores por la congestión pulmonar, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, la presencia de un tercer ruido cardíaco que, bueno, pues va a significar un ritmo de galope, un reflujo hepatoyugular y la pérdida de aproximadamente 4.5 kilogramos una vez iniciado el tratamiento con diuréticos. Son criterios que, les recalco, son fundamentales y ustedes tienen que basarse para poder hacer el diagnóstico del paciente. Son característicos, desde luego, de una alteración cardíaca o de una insuficiencia cardíaca como tal, por eso se consideran como criterios mayores. A diferencia de lo que son los criterios menores, como vamos a ver, posteriormente, que no son tan característicos, ¿no?, de un problema cardíaco, son, situaciones que nosotros podemos encontrar en un paciente, no solamente cardiológico, sino también por alguna otra patología. Por eso son considerados criterios menores. Entonces, el edema en miembros inferiores, un ejemplo, es un criterio menor. Si ustedes tienen un paciente con edema en miembros inferiores, la causa puede ser variada, ¿no? Una insuficiencia venosa, un linfedema, de repente una insuficiencia renal, etcétera. Entonces, tenemos varias causas, por eso se consideran como menores. Ustedes tienen que ir descartando si es que la causa fuese sí o sí cardíaca o fuese de otro origen, ¿no? La tos seca también, o tos nocturna, es una tos que puede estar por diferentes causas también. Una disnea, la disnea de esfuerzo, lo mismo. Hepatomegalia, desame pleural, una disminución de la capacidad vital en cuanto a lo que es el ejercicio y una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Entonces, son criterios menores. Ustedes, si es que tienen un ejemplo, un paciente con desame pleural, pues siempre tienen que pensar que hay muchas causas que les pueden llevar a un derrame, ¿no? Desde una neoplasia pulmonar hasta una tuberculosis pulmonar. Entonces, ustedes tienen que ir sumando los diferentes criterios y poder tener un diagnóstico. Y Framingham, ¿qué nos dice? Dos criterios mayores, automáticamente ya tenemos el diagnóstico. Un criterio mayor más dos menores, entonces tenemos el diagnóstico. Entonces ustedes, si en todo caso tuviesen edema, tendrían que buscar otro criterio menor y tener un criterio mayor de los que ya habíamos mencionado. Y recién tendrían el diagnóstico. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es netamente clínico, ¿no? No hay un estudio de laboratorio o varios estudios de laboratorios que nos ayuden en el diagnóstico, ¿no? Sí existe un estudio nada más, pero no lo hacemos generalmente. En Bolivia, un ejemplo, no lo hacemos. En Brasil creo que tampoco no lo hacen porque acá el diagnóstico siempre va a ser más clínico, ¿no? Un ejemplo, la detección del péptido natriurético auricular tipo B es, pues una forma de poder hacer también el diagnóstico detectando esta proteína, por así, que tiene mucha importancia y que se va produciendo cuando las células cardíacas, especialmente a nivel de lo que son los ventrículos y las aurículas, van sufriendo, ¿no?, por esta alteración del remodelado ventricular. Entonces ahí cuando se va liberando este péptido natriurético, pero les recalco, o sea, ¿para qué vamos a gastar tanto en un estudio de laboratorio si podemos netamente recabar datos haciendo una buena anamnesis y un buen examen físico? Entonces, por eso se menciona que la insuficiencia cardíaca, el médico debería hacerlo netamente con datos clínicos que estamos viendo. Entonces, estos criterios les van a servir a ustedes para poder hacer el diagnóstico.
En laboratorio pueden pedir una serie de estudios, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, pueden pedir un hemograma completo, pueden pedir, bueno, un general de orina, o sea, estudios que les van a ayudar a ustedes tal vez en descartar el diagnóstico, ¿no? Como tal. Entonces, un ejemplo, si yo estoy pensando en un paciente, una hipoproteinemia, una disminución de las proteínas, en una persona también les pueden llevar a un edema, ¿no? Miembros inferiores. Pues también es una causa de edema que ustedes tienen que descartar. Por lo tanto, tienen que pedir una función hepática, ¿no? Para ver cómo está el hígado, de por qué de repente el hígado está, pues, grande. Tienen que pedir función renal para ver si el riñón no está fallando, pues es la causa. También pueden pedir hormonas tiroideas, TSH ultra, T4 libre. Por lo tanto, esta situación nos está, bueno, pues indicando que debemos pedir una serie de laboratorios correcto, pero no para poder hacer el diagnóstico, sino para poder hacer el diagnóstico diferencial con algunas otras patologías que nos pueden poder producir esta situación. Así que tenemos que tomar esto en cuenta para poder hacer un buen diagnóstico y una buena también, un buen diagnóstico diferencial, ¿no? Que es importante. Bien. En cuanto a lo que son algunos otros estudios fuera de los laboratorios, tenemos que solicitar una radiografía de tórax. Con la radiografía de tórax nosotros podemos ver la cardiomegalia, podemos pedir un electrocardiograma. En el electrocardiograma también podemos evidenciar, ¿no? Si es que existiese alguna arritmia, porque hay pacientes, un ejemplo, que pueden tener una insuficiencia cardíaca y también pueden tener arritmias, ¿no? Como ser una fibrilación, como ser de repente un flúter, de repente extrasistolias auriculares, ventriculares, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si el corazón va a crecer, también puede producir algún grado de arritmia. Eso puede ser variable, ¿no? De paciente a paciente. Por lo tanto, nos va a servir el electrocardiograma y la radiografía. La radiografía porque nos va a ayudar a tener un criterio mayor, que es la cardiomegalia. La cardiomegalia, no nos olvidemos, es un criterio mayor. Podemos solicitar también un ecocardiograma. El ecocardiograma, lo mismo, nos va a ayudar a ver si es que el corazón está dilatado, si de repente hay alguna valvulopatía, que nosotros lo hemos auscultado al percibir un soplo y que, bueno, pues podría ser también la causa de mi insuficiencia cardíaca. En algunos pacientes que sufrieron un infarto, bueno, puedo solicitar, ¿no? Un estudio de las coronarias, una angiografía, que me va a ayudar bastante a ver si es que existe algún proceso isquémico que de repente se encuentre en alguna otra arteria. Entonces también pueden solicitarlo, ¿no? Mucho dependerá de qué, de la clínica y de las alteraciones electrocardiográficas que ustedes encuentren el momento en el que están, bueno, haciendo la evaluación del paciente. Siempre que tengan un paciente con insuficiencia cardíaca, el ecocardiograma y la angiografía, desde luego, van a ser más estudios indicados por los especialistas, ¿no? Por los cardiólogos. Pero ustedes, por lo menos como médicos generales, deben pedir en una primera instancia un electrocardiograma, buscar una arritmia y una radiografía para tener el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Aunque algunos de ustedes no hay problema, también pueden solicitar un ecocardiograma para poder corroborar si es que en caso tuviesen alguna sospecha de alguna valvulopatía o alguna sospecha de alguna otra alteración a nivel intracardíaco. Entonces, son estudios que también son solicitados, ¿no? En algunos casos, como les decía, hay algunos pacientes que, un ejemplo, vienen a la consulta y nos dicen, doctor, en la noche no puedo dormir, siento que me falta el aire. Pensamos que es una disnea paroxística nocturna, ¿no? Pero ojo, muy importante, nosotros tenemos que tratar de descartar de que sea una apnea del sueño. Las personas obesas, las personas que tienen, bueno, lamentablemente algún trastorno durante lo que es el sueño, que se relaciona más con las vías respiratorias, pueden tener estas apneas del sueño, ¿no? Entonces, la apnea del sueño generalmente se presenta cuando el paciente está durmiendo y se levanta muy súbitamente, bueno, tratando de respirar. Eso es muy diferente que una disnea paroxística nocturna. En la disnea paroxística nocturna el paciente se recuesta pero no puede conciliar el sueño porque le falta el aire en decúbito. Entonces automáticamente están durmiendo con 2, 3 almohadas. Y eso es lo que tenemos que preguntar al paciente siempre, ¿no? ¿Con cuántas almohadas duerme? Algunos duermen con 2, 3 almohadas porque, bueno, pues el dormir de repente en una posición semi-Fowler le favorece dentro de lo que es la respiración y mejorar un poco la ortopnea.
También podemos pedir algunas pruebas que se relacionen con enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Habíamos mencionado, y algunas reumatológicas también, habíamos mencionado que un ejemplo, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, son enfermedades que también pueden producir alguna alteración a nivel cardíaco. Son algunas causas que nos pueden llevar a algún deterioro en cuanto a lo que es la estructura cardíaca y posteriormente una insuficiencia. Entonces nosotros también podemos pedir algunas pruebas para poder confirmar o descartar alguna de estas enfermedades y tener una idea de por qué la causa de la insuficiencia. Y algo importante, como les decía, podemos solicitar también medir el péptido natriurético tipo B. Es el único estudio, ojo, el único estudio laboratorial que ustedes pueden pedir para poder tener un diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Un ejemplo, si un paciente está sufriendo un infarto, voy a pedir enzimas cardíacas, entonces eso me va a dar la idea de qué está pasando, pero tenemos varias, ¿no? Tenemos la CPK-MB, la CPK total, tenemos las troponinas que pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas, etcétera. Entonces tengo varias pruebas para poder hacer el diagnóstico en cuanto a lo que es la detección de algunos bueno, productos que se suelen eliminar durante el sufrimiento de las células cardíacas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el péptido, si bien es el único estudio que nos ayuda a detectar la insuficiencia cardíaca, no es un estudio que nosotros utilizamos al 100%, ¿no? Les recalco, en Bolivia no tenemos este estudio. Sí, en la literatura nos menciona, sí se hace en algunos lugares, pero bueno, se sugiere siempre basarse en la clínica para hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca como tal. Acá podemos ver un ecocardiograma. Miren, acá tenemos un ejemplo, el ventrículo izquierdo, que está totalmente dilatado. Miren, un ventrículo crecido, grande. Acá tengo la aurícula izquierda, acá tengo el ventrículo, la aurícula derecha y el ventrículo derecho que no se encuentra dilatado, ¿no? Que está muy bien. Entonces, esta es una imagen apical 4 cámaras, porque podemos ver las 4 cámaras del corazón, específicamente hablando de las ventriculares y las auriculares. Y acá podemos ver también nuevamente la misma imagen, pero podemos ver que sí, el ventrículo izquierdo está dilatado, ¿no? Entonces esto ya nos daría una idea de que pues ese corazón es insuficiente y podemos ver también, fíjense, las paredes delgadas, ¿no? Una pared delgada, lamentablemente. Y bueno, pues tener siempre en cuenta que es un estudio también muy importante para poder valorar la funcionalidad en cuanto a lo que es el corazón, porque la única forma de medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo o la FEBI es netamente, bueno, pues haciendo un ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma nos dirá si es que la fracción de eyección, que lo normal es de 53, 55% para arriba, está dentro de parámetros normales, ¿no? Si está menos, bueno, nos dirá que el corazón prácticamente es un corazón que está latiendo con una incapacidad dentro de lo que es la expulsión de la sangre como tal. Entonces, son estudios, como vemos, muy importantes. La radiografía también es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a poder valorar el corazón, el tamaño del corazón, ver si hay una cardiomegalia, ver si hay derrame a nivel de lo que corresponde los pulmones, ver si hay una neumonía, si de repente fuese la causa, porque la neumonía nos puede producir tos y confundirnos con una insuficiencia cardíaca. Sabemos que la tos es un criterio menor. También nos va a ayudar a ver si es que existen algunas hipertrofias, si es una hipertrofia derecha, una hipertrofia izquierda. Vamos a poder ver si hay, visualizar los pulmones, ver si hay una congestión a nivel pulmonar. Entonces, la radiografía es muy importante porque nos va a poder hacer un diagnóstico diferencial, nos va a ayudar dentro del diagnóstico diferencial si la causa de la descompensación de mi paciente sea netamente pulmonar. Un ejemplo, yo tengo varios pacientes que me mandan a la consulta con disnea, ¿no? Diagnóstico de disnea en estudio. Y bueno, la disnea sabemos que es un criterio menor y que las causas son muchas, ¿no? Que pueden producir una disnea, desde una asma hasta un paciente con EPOC, un paciente con algún trastorno a nivel de lo que es la tiroides, puede ser un hipotiroidismo, etcétera. Entonces son varias las causantes que nos pueden condicionar una disnea. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedir los estudios correspondientes, ¿no? Acá podemos ver las radiografías. Si vemos bien, vamos a ver que, bueno, pues estos pulmones, tanto del lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo y derecho, tienen, bueno, una congestión pulmonar.
pulmón nosotros no podemos verlo así blanco, ¿no? Sabemos que el pulmón, bueno, contiene aire y deberíamos verlo negro, entre, bueno, alguna terminología simple. Igual lo mismo el pulmón izquierdo y el pulmón derecho. Pero acá que nos llama la atención, acá podemos ver las líneas B de Kerley y las líneas A de Kerley. Las líneas B de Kerley, que ambas nos indican, nos hablan de congestión. Acá podemos ver estas pequeñas líneas que son, bueno, horizontales, que representan las líneas B de Kerley, ¿no? Las líneas B de Kerley. Y acá en esta imagen podemos ver líneas que son más verticales, por así decirlos, que, bueno, se relacionan más que todo con las líneas A de Kerley, ¿no? Que son líneas como que estuvieran irradiantes a partir del hilio, tanto pulmonar derecho como el izquierdo. Y también si vemos acá, vemos cardiomegalia. Fíjense acá, el corazón está grande, ¿no? Entonces, automáticamente acá ya tengo un criterio mayor, que es la cardiomegalia, ¿no? Muy importante. Y bueno, pues seguro que por esta congestión que estamos viendo acá, el paciente va a tener algunos estertores o algunos crepitantes durante lo que es la auscultación pulmonar, que lo mismo, ¿no? Es también un criterio mayor. Entonces nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Recabando información y llegar a un buen diagnóstico para poder iniciar un tratamiento. Ahora, ojo, muy importante, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca va destinada a mejorar la calidad de vida del paciente. Nosotros no tenemos un medicamento que nos revierta la cardiomegalia, ¿no? Si un corazón está con cardiomegalia, automáticamente ese corazón va a ser insuficiente, no va a poder cumplir con las demandas tanto funcionales como metabólicas para nuestro organismo. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento va destinado a mejorar la sobrevida del paciente. O sea, que ese paciente no llegue a una insuficiencia cardíaca que pueda, bueno, pues de repente complicarse, ¿no? Con alguna otra situación en cuanto a lo que es alguna otra patología. Por otro lado, reduce la morbilidad, ¿no? El tratamiento va destinado a que el paciente de repente no se interne, ¿no? De forma frecuente, aumentar la capacidad de ejercicio, porque estos pacientes no pueden ni caminar ni tolerar de repente algunas cuadras en cuanto es la caminata, mejorar la calidad de vida del paciente, disminuir los cambios neurohormonales. ¿Se acuerdan que hablábamos en la anterior clase de la activación de los sistemas neurocompensatorios, ¿no? Los sistemas compensatorios, que eran, bueno, pues aquellos sistemas neurohormonales, como ser la activación del sistema nervioso simpático, la activación del sistema adrenina-angiotensina y también la activación de la hormona antidiurética. Esas tres se activan, desde luego, durante lo que es la insuficiencia cardíaca. Pero, ojo, muy importante, en la insuficiencia cardíaca clase 3 o 4, nosotros tenemos que bloquear esos sistemas porque son sistemas, más al contrario, que nos van a descompensar al paciente, ¿no? Y eso habíamos visto, un ejemplo acá. En clase les había hablado de estos sistemas que son muy importantes, que en una primera instancia siempre, bueno, pues dentro de la clasificación de la NIJA nos van a ayudar, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Entonces tenemos los sistemas compensatorios a largo plazo, que generalmente en estos está la activación de los sistemas neurohormonales, ¿no? Lo que les había comentado referente a la activación de estos sistemas que son muy importantes y que, bueno, nos van a ayudar bastante en cuanto a lo que es la compensación del paciente, ¿no? Entonces, un ejemplo acá tenemos el sistema adrenina-angiotensina, que es un sistema hormonal. Habíamos comentado que una vez que el corazón empieza a bombear poca sangre por esa insuficiencia, automáticamente se van a activar estos tres. Pero estos tres traen un efecto benéfico en la insuficiencia cardíaca clase 1 y 2. En la clase 3 y 4 nosotros no traen ningún efecto benéfico, más al contrario, nos van a descompensar. Y yo tengo que dar un fármaco, tengo que dar un tratamiento para poder bloquear estos sistemas. Porque sabemos que el sistema nervioso simpático, una vez que se va a activar, va a producir una taquicardia o un aumento de la frecuencia cardíaca, por así decirlo, ¿no? Inmediatamente el corazón va, en una primera instancia, va a trabajar más rápido, va a tratar de bombear mejor la sangre, pero sabemos que ese corazón está cansado y si le voy a hacer trabajar más, se va a cansar mucho más. Entonces, automáticamente yo tendré que bloquear este sistema en una clase funcional 3 a 4.
Los sistemas de renin-angiotensina, lo mismo. Recordemos que este sistema de renin-angiotensina, al final desde luego de su progresión en cuanto a lo que es la degradación de las diferentes enzimas, voy a tener la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene un efecto de vasoconstricción periférica, ¿no? Al actuar o al activar los receptores AT1. Entonces, inmediatamente cuando activa los receptores AT1, lamentablemente va a producir vasoconstricción y esa vasoconstricción va a hacer que aumente la volemia, ¿no? A nivel de nuestro organismo. Y la persona va a estar, por un lado, ya va a estar reteniendo líquido y con este sistema va a retener mucho más, ¿no? Entonces, acá tenemos una vez que la angiotensina 2 se une al receptor AT1, vamos a tener vasoconstricción periférica para mejorar el flujo en los órganos, ¿no? Tanto corazón, cerebro, etcétera. Pero también, miren, va a aumentar el remodelado y nosotros no necesitamos que haya un remodelado, porque si hay un remodelado, el ventrículo se va a adelgazar más y vamos a tener, por lo tanto, una miocardiopatía dilatada y ahí estamos fregados porque ya no va a tener, el ventrículo no va a tener nada de músculo y esa persona puede fallecer. Entonces, el bloquear este receptor AT1 nos favorece bastante. Yo puedo utilizar que ARA2 para bloquear a los receptores o puedo usar IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, para evitar la producción de angiotensina 2. Entonces, eso es variable, ¿no? Dentro del tratamiento, nosotros tenemos que dar un tratamiento de acuerdo a lo que queremos evitar y la descompensación del paciente. Pues un paciente que está con insuficiencia cardíaca, siempre les recalco, en la clase 1 y 2, los sistemas compensatorios nos ayudan. En la clase 3 y 4, los sistemas compensatorios que se activan nos descompensan más al paciente y yo tengo que suprimir estos sistemas compensatorios, ¿no? Entonces, eso es lo importante al hablar del tratamiento. Y bueno, pues... Doctor, ¿sí? en la clase 1 y 2 el corazón no está tan débil aún para que sea Exacto. empeorado por la situación. El corazón no está tan afectado, ¿no? Por eso es que cuando nosotros tenemos al paciente que viene a la consulta, nosotros siempre tenemos que preguntarle al paciente en qué situaciones o al hacer qué se cansa el paciente. Entonces, algunos pacientes nos van a decir, doctor, antes no me cansaba al subir las gradas de mi casa, ahora me canso. Entonces, esa es una clase, de repente, bueno, pues que una clase funcional 2, ¿no? Una clase funcional 2. Una clase funcional 3 es que te diga, bueno, pues doctor, yo me canso cuando estoy de repente haciendo los quehaceres de la casa, barriendo la casa, entonces ahí el corazón estaría más deteriorado en su función. En la clase 1 y 2, que la clase 1 generalmente es en personas normales, o sea, no es necesario en cierto sentido preocuparse por la clase 1, porque según la NIJA, la clase 1 es una insuficiencia normal para una persona normal. O sea, si tú corres, te vas a cansar, y eso es normal, ¿verdad? Eso está dentro de lo normal. Pero si tú subes las gradas, si te cansas, eso no es normal, porque, bueno, pues una persona, de repente, de acuerdo a la edad, etcétera, puede, bueno, tener alguna actividad, aunque mínima, pero sin cansarse. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta y ahí va destinado el hecho, ¿no? De que nosotros pensemos de que ese corazón de repente tiene una alteración mínima y en esa alteración mínima que tiene el corazón, los sistemas compensatorios me ayudan. Entonces, no es necesario que tú utilices un IECA, un beta bloqueante, un ARA2. Pero en la clase 3 o 4 el corazón ya está más cansado, está más débil. Y tú no le puedes dar más trabajo a un corazón que está muy débil o no le puedes sobrecargar de volumen a un corazón que está débil. Entonces, automáticamente ¿qué tienes que hacer? Es suprimirle los sistemas que te pueden compensar, pero en esta situación no te van a compensar, sino te van a deteriorar más al paciente. Nosotros tenemos que analizar ese punto, ¿no? De ver cuán está, bueno, pues afectado el corazón y la única forma es viendo la clase funcional. Algo que me olvidaba es cuando vemos la clase funcional, chicos, no solamente se refiere a disnea, ¿no? Algunas veces, bueno, pues algunos colegas nos dicen, según la clase funcional de la disnea, de la NIJA, que es la Asociación, bueno, Norteamericana de Cardiología, prácticamente no solamente pensemos en disnea, ¿no? La clase 1, claro, está muy bien la disnea, pero el paciente también tiene angor, tiene dolor, tiene palpitaciones, tiene fatiga, o sea, vamos a encontrar todo esto en un paciente que está en una clase 1. Si yo te hago correr,
10 cuadras vas a estar cansado, fatigado, vas a tener palpitaciones porque vas a tener una taquicardia, que eso es normal por el ejercicio. Vas a tener tu cansancio y tal vez porque el corazón está latiendo rápido vas a sentir un poco de dolor, ¿no? Pero esto tú no lo deberías presentar en una actividad física de medianos esfuerzos, ¿no? O sea, al subir las gradas. Si tú tienes todo esto, entonces me está diciendo que el corazón está, bueno, insuficiente, ¿no? Porque no puede trabajar de la misma forma como debería hacerlo. Y así sucesivamente, ¿no? En la clase 3, durante lo que es pequeños esfuerzos, y la clase 4, presentar este angor, disnea, palpitaciones, durante lo que es el reposo. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿bien? Ahora, dentro del tratamiento les decía, ¿no? Nosotros damos el tratamiento de acuerdo a cómo está nuestro paciente. No puedo dar un ejemplo IECA para bloquear el sistema adenina-angiotensina 2. Puedo dar un beta bloqueante para reducir la frecuencia cardíaca si es que si es que el sistema nervioso simpático está produciendo taquicardia o aumento de la frecuencia cardíaca. Puedo dar un ARA2 también para bloquear sistemas de adenina-angiotensina, ¿no? Pero nunca den ARA2 y ECAS, eso está contraindicado porque ambos actúan sobre el mismo sistema, aunque en diferente nivel, pero actúan sobre el mismo sistema. Entonces tenemos que saber utilizar, ¿no? Los IECAS, un ejemplo, producen bastante tos. Entonces, si tiene el paciente, un ejemplo, asma y tiene insuficiencia cardíaca, o tiene un paciente que tiene un problema pulmonar y tiene insuficiencia cardíaca, no pueden dar IECAS porque seguro que les va a exacerbar el cuadro por la tos que producen, entonces darán un ARA2, ¿no? Y si el paciente no tiene ningún problema pulmonar, pueden dar IECA, cualquiera de los dos porque van a actuar bloqueando este sistema y los beta bloqueantes. Ahora, el paciente sabemos muy bien que con insuficiencia cardíaca, especialmente los que tienen una insuficiencia cardíaca derecha, se va a caracterizar por congestión. Les he mostrado unas imágenes donde el paciente que tiene insuficiencia cardíaca derecha se caracteriza por retener líquido, volumen, ¿no? Tienen edema en miembros inferiores, tienen cianosis, tienen su hepatomegalia por, desde luego, la congestión a nivel sistémico, algunos pueden tener ascitis, incluso derrame pleural. Entonces, lo más sugerente es usar diuréticos. Los mejores son los diuréticos de ASA, especialmente la furosemida. La furosemida es un diurético muy bueno, no tiene muchos efectos antihipertensivos, porque sabemos que los diuréticos también tienen efectos antihipertensivos, pero de todos los diuréticos de asas tienen más potente y mucho mejor su efecto diurético como tal. Entonces, pueden usar la furosemida, ¿no? En algunos casos pueden usar vasodilatadores, ¿no? Pero bueno, la verdad no están muy indicados dentro del tratamiento. Un ejemplo, calcioantagonistas, ¿no? Los calcioantagonistas son buenos vasodilatadores también, pero recordemos que algunos efectos adversos también es producir edema. Entonces, la verdad, los calcioantagonistas estarían contraindicados en el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca. En algunas otras situaciones pueden utilizar algunos fármacos como ser los digitálicos. Los digitálicos son fármacos que nos ayudan a mejorar la contracción del corazón, nos reducen la frecuencia cardíaca y nos mejoran la fuerza de contracción del corazón. Entonces, automáticamente pueden usar también este fármaco para iniciar un tratamiento y poder, en cierto sentido, mejorar la función del corazón, ¿no? Muy importante, si el paciente tiene arritmias, bueno, tienen que dar un tratamiento para la arritmia porque la mayoría de los pacientes que tienen cardiomegalia o tienen crecimiento cardíaco van a tener algún grado de, ojo, muy importante, bueno, pues presencia de alguna arritmia. Entonces, de acuerdo a la arritmia que presenten, pueden dar beta bloqueantes, pueden dar los digitálicos que también les ayuda, ¿no? De acuerdo al tipo de arritmia que se presente. ¿Qué fármacos van a mejorar la sobrevida del paciente? Recordemos que los IECAS nos van a mejorar la sobrevida del paciente por la interrupción de los sistemas de adenina-angiotensina, los betabloqueantes también, los antagonistas de los ARA2 lo mismo, porque bloquean el mismo sistema, los betabloqueadores me van a reducir la frecuencia cardíaca, entonces mejoran la sobrevida del paciente. Y en algunas circunstancias pueden usar algunos antagonistas de la aldosterona, ¿no? Los antagonistas de la aldosterona, como la eh, 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 son fármacos que en cierto sentido, recordemos, van a bloquear el efecto de la aldosterona. La aldosterona también retiene, ¿verdad? Retiene líquido. Entonces, al yo bloquear el efecto de la aldosterona, voy a evitar que mi paciente siga reteniendo líquido.
Por lo tanto, podemos también utilizar en cierto sentido estos fármacos, pero siempre con la finalidad de que nosotros podamos mejorar la sobrevida del paciente y también mejorar la calidad de vida del paciente. No podemos usar tampoco muchos fármacos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tengamos a la mano, podemos utilizar los fármacos con mucha precaución y siempre con mucho cuidado en cuanto a lo que es el manejo de estos fármacos que en cierto sentido nos van a ayudar bastante, ¿no? Dentro de lo que es un ejemplo, algunos fármacos, el más utilizado es la espironolactona. La espironolactona es un ahorrador de potasio, pero pues en cierto sentido antagoniza el efecto de la aldosterona. Y se sabe y se menciona que el dar espironolactona a dosis baja va a evitar también el remodelado ventricular. Entonces, todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ustedes pueden dar dosis baja de espironolactona, 25 miligramos por día, que este fármaco les va a ayudar a que el corazón vaya remodelándose y que llegue a una miocardiopatía dilatada. Entonces, también pueden utilizar la espironolactona para dosis baja. Por otro lado, otro fármaco puede ser la plerenona, pero este fármaco no lo utilizamos, la verdad, y tampoco no lo tenemos mucho en el mercado. Tiene muchos efectos adversos y, bueno, se prefiere no utilizarlo, ¿no? A pesar que tiene un efecto antagonista por la aldosterona, pero se prefiere no utilizarlo. Bien, entonces vamos usando los diuréticos, vamos usando, bueno, los diferentes fármacos que les he mencionado, pero todo va destinado a mejorar la supervivencia del paciente. Les recalco, estos fármacos no me van a quitar la cardiomegalia, no me van a quitar de repente esa insuficiencia que tiene el corazón, sí me lo va a mejorar, pero nada más, no tenemos otra situación que, bueno, amerite tal vez utilizar otros fármacos. También podemos aconsejar al paciente hacer algún tratamiento que vayan destinado a, bueno, pues a mejorar también la calidad de vida del paciente. Podemos, por un lado, indicar que no consuma mucha sal, porque sabemos que la sal puede retener también volumen, mejorar el peso del paciente si es obeso, ¿no? Tratar siempre de contener un peso ideal usando diuréticos para evitar la sobrecarga de volumen, que esté, bueno, que tenga todas las vacunas para poder evitar que se complique con alguna otra infección, alguna otra neumonía. Y la actividad física siempre, bueno, pues dentro de lo normal, ¿no? No tener una actividad física muy dominante, puesto que lo puede descompensar al paciente. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es que el paciente no debe tomar mucho líquido. Algunos piensan y dicen, bueno, si tengo mucha retención de volumen, tomo más líquido y voy a orinar más. Esa es la lógica de algunos pacientes, pero en realidad el paciente que tiene insuficiencia cardíaca debe de tomar muy poco líquido, no mucho, exagerando 1 litro otra vez al día entre todos los líquidos que consumen tanto en el desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Es algo que hay que restringirlo. Entonces, el tratamiento va destinado a agravar ¿qué? Situaciones, un ejemplo, las embarazadas, habíamos mencionado que algunas embarazadas pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca por el volumen por demás que manejan por el hecho de que están nutriendo a un bebé o a bueno, pues a un producto, por lo tanto pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca. Nosotros como médicos tenemos que ir controlando siempre, bueno, pues el peso de la paciente, los ginecólogos se encargan de hacer eso, controlan muy bien el peso, controlan, bueno, pues también al recién nacido, si es que va la mujer embarazada, está de acorde a los requerimientos durante ese momento del embarazo. No quiere decir que todas las embarazadas llegan a una insuficiencia cardíaca, ¿no? De repente es una embarazada con hipertensión, es una embarazada con alguna valvulopatía, etcétera. Entonces, la sobrecarga que va a tener durante el embarazo puede descompensar esa alteración que tiene, bueno, previa antes del embarazo, ¿no? Las arritmias también, bueno, nosotros podemos agravarnos con la insuficiencia cardíaca o se puede agravar, por lo tanto tengo que controlar. La más común es la fibrilación auricular que encontramos. Ojo, ¿no? Hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y tienen fibrilación, que es la más común que podemos encontrar. Algunas infecciones, bueno, el hipertiroidismo que habíamos comentado, endocarditis que puede ser una complicación de la insuficiencia cardíaca,
la obesidad, el hipertiroidismo, la actividad física, el exceso en la dieta, ¿no? El consumir mucha sal, el consumir muchas grasas, etcétera, puede conllevar a un efecto agravante por parte de la insuficiencia. Los pacientes que son obesos, un ejemplo, y tienen insuficiencia cardíaca, son difíciles de manejar porque se descompensa muy fácilmente por la obesidad que tienen, ya que esa obesidad en cierto sentido le va a producir una restricción durante la respiración y bueno, pues el tener una insuficiencia cardíaca va a llevar a que se agrave esa situación. El tratamiento, no nos olvidemos, diurético siempre, dependiendo desde luego si hay congestión o no, inotrópicos podemos utilizar desde luego para poder mejorar lo que es la contractibilidad del corazón. Un buen inotrópico es los digitálicos, no nos olvidemos, la digoxina, vasodilatadores en algunos casos también nos pueden ayudar, pero bueno, les comentaba, ¿no? Que está un poco contraindicado. Los antagonistas neurohormonales, IECAS y ARA2, y si hay alguna arritmia, siempre hay que anticoagular, ¿no? Si tenemos un paciente con fibrilaciones, siempre lo importante es anticoagular. Bien, ese sería el tema de insuficiencia cardíaca, ¿no? No es muy, bueno, pues es un tema un poco largo, pero sí es un tema que tienen que saber ustedes y no se olviden siempre recordar y saber que los criterios de Framingham son algo que nosotros tenemos que manejar dentro de lo que es la evaluación de los pacientes. Bueno, para terminar vamos a ver el tema de endocarditis infecciosa. Es un tema cortito, es un tema muy, muy interesante, referente a una infección muy común a nivel del endocardio, y que nosotros tenemos que tener en cuenta durante lo que es la valoración de estos pacientes. No sé si tienen alguna pregunta dentro de lo que es insuficiencia cardíaca. No, No, doctor. no, doctor. Bien, entonces ya para concluir, hasta acá es el temario para el examen final de mañana. Ya desde luego las diapositivas también ya les he enviado para que puedan estudiar previamente. Entonces les voy a explicar un poco acerca del tema. La endocarditis infecciosa, como su nombre lo indica, es un proceso inflamatorio a nivel del endocardio. El endocardio, que es la capa más interna del corazón, no se olviden. Esta infección hoy en día puede deberse por diferentes causas. Antes se hablaba de una endocarditis bacteriana, pero esto ya cambió por el mismo hecho de que hoy en día se sabe que incluso los hongos pueden producir una inflamación, un proceso inflamatorio en el endocardio, y es ahí que ya cambió el término y se habla y se conoce como endocarditis infecciosa, ¿no? Entonces, hablando de una definición, prácticamente es un proceso inflamatorio que se localiza a nivel del endocardio, producto de una infección bacteriana, micótica, etcétera. Entonces son varios los gérmenes que pueden producirse, pero ojo, previa formación de vegetaciones, ¿no? Entonces acá podemos ver en la imagen, acá tenemos una válvula normal, una válvula de repente que no tiene la vegetación, y acá podemos ver ya la válvula con una vegetación en la cual llega la bacteria por algún otro, bueno, o algún otro medio de entrada a nuestro organismo, llega y acá se adhiere y inmediatamente empieza a reproducirse, ¿no? Y bueno, pues va a producir una inflamación en el endocardio. Recordemos que el endocardio es la capa interna del corazón y la capa que revierte las válvulas cardíacas. Por lo tanto, inmediatamente que se va formando esta vegetación, se va produciendo esta reproducción de las bacterias y se pueden diseminar y producir incluso una sepsis multiorgánica. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto y, bueno, hay condiciones, ¿no?, para que exista una endocarditis como tal, y ahí vamos a ir llegando nosotros poco a poco. Acá vamos a poder ver un video que nos está indicando cómo un corazón tiene un prolapso, una válvula, la válvula mitral, va a tener un prolapso por alguna otra causa. Entonces acá tenemos la mitral, hay un